Mi nombre es Mercedes, y jamás olvidaré el momento en que durante la boda de mi propia hija, alguien se acercó por detrás y me dijo con la voz más baja y más seria que he escuchado en mi vida: «Tienes que impedir esta boda». Eran palabras imposibles, fuera de lugar, casi sacrílegas en aquel momento tan esperado. Y sin embargo, aquel susurro partió mi corazón en dos. La iglesia estaba llena de flores blancas y luz dorada. Las campanas aún resonaban y yo estaba sentada en el primer banco, con las manos entrelazadas en mi regazo. Todo debía ser perfecto. Habíamos esperado este día desde hacía meses. Mi hija Laura, con su sonrisa suave y sus ojos grandes, estaba radiante. Llevaba un vestido sencillo, elegante, de esos que parecen hablar de pureza y calma. Cuando entró por la puerta, todos se pusieron en pie, y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo quería sentir felicidad completa, redonda. Pero en el fondo de mi pecho aún dormía una pequeña inquietud, algo que llevaba semanas intentando ignorar. Una madre conoce a sus hijos incluso cuando ellos mismos creen que pueden ocultarse. Yo llevaba meses observando en Laura algo extraño, una sombra, un cansancio interior que no tenía nombre. Cada vez que yo intentaba preguntarle, ella sonreía y decía: «Es el estrés de los preparativos, mamá. No te preocupes». Yo quise creerla. Quise creer que todo estaba bien, porque eso hacemos las madres, a veces sostenemos la ilusión cuando la verdad aún no se atreve a asomar. Fue en ese instante, mientras el sacerdote se preparaba para comenzar la ceremonia, que alguien se acercó detrás de mí. Sentí primero el roce de un brazo, luego un susurro áspero: «Mercedes, tienes que impedir esta boda». Me giré despacio confundida, y allí estaba don Julián, mi vecino de toda la vida. 70 años recto como un ciprés, siempre educado, siempre prudente. Jamás se habría permitido una escena. Pero su rostro estaba pálido como la cera. Sus labios temblaban. «¿Cómo dice?», murmuré intentando mantener la compostura. «¿Pero usted está bien? ¿Qué está diciendo?». Sus ojos se clavaron en los míos, con una urgencia que me hizo sentir frío en la espalda. «No aquí. Ven fuera. Es importante. Muy importante». Sentí que las piernas se me aflojaban. Miré hacia el altar donde Laura y Álvaro se preparaban para comenzar los votos. No podía simplemente levantarme y salir. ¿Qué dirían todos? ¿Qué pensaría mi hija? ¿Y si esto era una locura sin sentido? Pero la mirada de don Julián no era la de un hombre confundido ni enfermo. Era la de alguien que estaba cargando algo insoportable. Le hice una seña para que me esperara y salí con él hacia el patio lateral de la iglesia. El murmullo del interior se apagó detrás de nosotros, reemplazado por el canto lejano de unas palomas y el aroma a azahar que llegaba del patio. La luz era más intensa, fuera casi hiriente. «Por favor, explíquese», dije sintiendo el corazón latiéndome en la garganta. «¿Qué ocurre? ¿Por qué dice eso?». Él respiró hondo como si el aire le costara. «Mercedes, no sé cómo decirlo de forma suave. Conozco a ese muchacho, a Álvaro, y sé lo que le hizo a mi hija». Me quedé helada. ¿Su hija? Pero su hija. Recordé vagamente una historia de hace años. La hija de don Julián, Rocío, que se había marchado del barrio de repente sin despedidas. Yo siempre había creído que se había ido por trabajo o por amor. Sí, siguió él. Rocío fue novia de Álvaro. Estuvieron a punto de casarse. Aquello me atravesó el pecho como una aguja. Nunca jamás mi hija me había contado eso. Nadie lo sabía. Y sin embargo, algo en la forma en que lo dijo dejó claro que aquello no era ningún rumor. «No te imaginas lo que sufrió», añadió Julián bajando más la voz. «Ese chico no es lo que parece, ni él ni su madre. La familia actúa como si todo fuese perfecto, pero no lo es. Son manipuladores, controladores. Él la aisló de todos, la convenció de que lo necesitaba, de que sin él no valía nada. Cuando ella quiso dejarlo empezaron los insultos, las amenazas, los ataques psicológicos. Rocío acabó en el hospital por ansiedad. Y ellos, tragó saliva, ellos lo enterraron todo con abogados y dinero. Y luego lo borraron como si mi hija fuera un error. Yo sentí que algo se cerraba dentro de mí, un silencio hondo, un silencio peligroso. «Pero eso fue hace años», dije, aunque mi voz sonaba débil. «La gente no cambia tan fácil», respondió él firme. «Y lo he visto en estos meses. He visto cómo mira a Laura, cómo se mueve, cómo actúa. Lo conozco. No quiero que tu hija pase lo que pasó la mía».
Sentí entonces un temblor en mis manos. No sabía si era miedo, rabia o dolor. Yo pensé en las veces que Laura había callado cuando le preguntaba cómo estaba, en cómo había dejado su trabajo, en cómo ya no veía a sus amigas, en cómo sonreía con una sonrisa que parecía prestada. Quise negarlo, quise decir, no, mi hija es feliz, pero la verdad estaba ahí respirando entre nosotros. ¿Y por qué dice esto ahora? Porque hoy pregunté, casi suplicando una razón que me permitiera ignorarlo todo. Y él respondió con una voz tan rota que nunca la olvidaré, porque yo supe la verdad demasiado tarde. Y no quiero que otra madre viva lo que yo viví. Volvimos a entrar en la iglesia en silencio. La ceremonia seguía. El coro cantaba. Yo caminé hacia mi banco, pero ya no veía las flores ni escuchaba la música, ni sentía el orgullo que debería estar sintiendo. Sentía una grieta. Y cuando miré a mi hija al pie del altar, vi claramente algo que antes había elegido no ver. Una sombra detrás de sus ojos. Una sombra que no había estado allí cuando era niña. En ese instante, entendí que el amor de una madre no siempre es aplaudido. A veces es solitario, a veces es doloroso, a veces exige valor. Y yo aún no sabía si lo tendría. Cuando regresé a mi sitio en la iglesia, ya nada era igual. Sentía como si un cristal invisible se hubiera roto entre mi hija y yo, como si de repente pudiera ver con una nitidez dolorosa cosas que antes solo intuía. Las manos me sudaban, la respiración se volvió superficial. Intentaba mantener el rostro sereno porque todas las miradas estaban puestas en el altar, pero por dentro tenía un torbellino. El sacerdote comenzó a hablar sobre el amor, la entrega y la confianza mutua. Palabras hermosas, sin duda, pero que en ese momento se me clavaban como agujas. Porque yo sabía, aunque fuera de forma confusa, que algo no encajaba, que había señales, y yo las había ignorado. Había querido creer que el amor de mi hija era limpio y feliz como el que soñamos para nuestros hijos, pero ahora miré de reojo a Álvaro. Estaba allí impecable en su traje, con ese aire de seguridad casi arrogante que siempre había tenido. Era un hombre atractivo, eso era innegable, de esos que saben cómo ocupar un espacio, de esos que hablan despacio y seguro, y hacen que los demás sientan que lo que dicen es verdad. Eso fue lo que me gustó al principio de él, su aparente madurez, su aplomo. Pero ahora al mirarlo con otros ojos, noté algo que me heló la sangre, no había ternura en su mirada hacia mi hija. Había posesión, como si Laura fuese algo que ya le pertenecía a algo adjudicado. Recordé la primera vez que lo conocí un año atrás. Laura había venido a casa con él para cenar. Yo estaba entusiasmada, porque mi hija llevaba tiempo sin presentarnos a nadie. Pero aquella noche, algo me llamó la atención. No fue lo que dijo Álvaro, sino lo que no dijo. Cada vez que Laura hablaba, él la corregía. Con una sonrisa sí, pero la corregía. Si ella decía que le gustaba una película, él reía, y decía que estaba bien para pasar el rato. Si ella comentaba algo de su trabajo, él lo minimizaba. Todo sutil, todo educado, todo corrosivo. En aquel entonces pensé que serían tonterías mías. ¿Quién soy yo para juzgar una relación desde fuera?, me dije. Además, Laura parecía enamorada. Y una madre a veces prefiere callar para no parecer entrometida. Pero ahora, viendo a mi hija en el altar, recordé sus ojos aquellas últimas semanas. Cómo se apagaban poquito a poco. Cómo hablaba menos. Cómo su risa se hacía chiquita. Y de golpe Rocío. El nombre de la hija de don Julián resonó en mi mente como un eco. Una historia enterrada. Un sufrimiento silenciado. La ceremonia avanzaba, pero yo ya no escuchaba nada. Solo podía pensar en lo que don Julián me había contado en el patio unos minutos antes. Su voz aún resonaba dentro de mí. Cuando mi Rocío quiso dejarlo, Álvaro empezó a sembrar dudas en su cabeza, me había dicho él. Le decía que nadie la querría, que estaba sola, que solo él sabía lo que era mejor para ella. Que su familia no la comprendía, y ella, se le rompió la voz, ella terminó creyéndolo. El control, la manipulación emocional, eso no deja heridas visibles, pero rompe el alma. ¿Y nadie hizo nada?, le pregunté entonces casi con rabia. Lo intenté, respondió él con una tristeza tan grande que me desarmó. Pero cuando una hija se enamora de quien no debe, se aferra a la idea de que puede salvarlo, de que el amor todo lo cura. Y uno como padre trató de contener un sollozo. Uno reza,
para que se dé cuenta antes de romperse por completo. Yo sentí un escalofrío, porque Laura era así. Creía en las segundas oportunidades, en la paciencia, en la bondad. Y Álvaro estaba hecho para aprovecharse de personas así. Cuando Rocío terminó en el hospital con ataques de ansiedad y crisis nerviosas, la familia de Álvaro silenció todo. Contrataron abogados, amenazaron con demandas por difamación. Dijeron que Rocío estaba desequilibrada. Y para protegerla, para proteger a su propia hija, don Julián, tuvo que callar y marcharse del barrio. La vergüenza ajena, el que dirán, el miedo, pesaron más que la verdad. Y ahora ese silencio podría repetirse con mi hija. Mientras el sacerdote pedía a los novios que se tomaran de las manos, yo sentí que tenía que hacer algo. Pero mi cuerpo no se movía. Era como si estuviera atrapada entre dos fuerzas, la tradición y el deber. La apariencia y el amor verdadero. Mi orgullo y mi miedo. «Mamá», escuché que alguien susurraba a mi lado. Era mi marido Antonio. Él me miraba con preocupación. «Estás muy pálida», dijo en voz baja. «¿Te encuentras bien?» Yo asentí. No podía hablar, no todavía. Porque si decía en voz alta lo que me acababan de contar, ya no habría marcha atrás. La ceremonia terminó esa parte, y todos se prepararon para salir hacia el salón, donde sería el banquete. Los invitados estaban alegres hablando, riendo ajenos a la tormenta que me atravesaba. Yo caminé con los demás, pero sentía mis pies como de piedra. Al llegar al salón, todo estaba perfectamente dispuesto. Mesas con manteles blancos, velas, jarrones con flores frescas. Música suave de guitarra española. Los camareros esperando la señal para servir el primer plato. Todo era hermoso, y todo era frágil, como una copa a punto de caerse. Vi a Laura tomar del brazo a Álvaro. Ella sonreía, pero su sonrisa era débil, como si estuviera cansada. Él, en cambio, parecía satisfecho. Como un hombre que siente que lo ha conseguido todo. Y entonces, justo cuando los novios estaban a punto de entrar al salón para ser recibidos con aplausos, don Julián apareció en la puerta. Su presencia llenó el aire de algo extraño, algo denso, algo inevitable. Él me miró. Y con solo esa mirada supe que lo que había comenzado en la iglesia no terminaría ahí. Cuando Laura y Álvaro cruzaron la entrada del salón, los invitados se levantaron a aplaudir y hubo una lluvia de sonrisas y flashes de teléfonos móviles. Pero yo solo podía mirar a mi hija. Su sonrisa estaba ahí, sí, pero era una sonrisa que yo conocía demasiado bien. Una sonrisa educada, ensayada. La misma que ponía cuando quería evitar preguntas. La misma que usaba cuando algo le dolía, pero no quería preocuparme. Me repetí a mí misma: no saques conclusiones precipitadas. Observa. Mira con calma. Pero mi corazón ya había entendido lo que mi razón aún se resistía a aceptar. Nos sentamos. La comida comenzó. El salón estaba lleno de conversaciones cruzadas familiares de ambos lados, contándose anécdotas viejos amigos, levantando copas los más jóvenes, haciendo bromas entre sí. Era un día para celebrar. Y sin embargo, en mi mesa, el aire era pesado, como si el propio ambiente supiera que algo estaba mal. Yo no podía dejar de mirar a Laura. Noté cómo Álvaro colocaba su mano sobre la suya, pero más que un gesto de cariño, era un gesto de posesión. Él apretaba a ella, tensaba ligeramente los dedos. Detalle pequeño, pero claro. Ella no se soltaba porque no podía, no porque no quisiera. «¿Te encuentras bien, hija?», le pregunté, cuando él se levantó un momento para hablar con uno de sus amigos. Ella me miró con una expresión tan breve de cansancio que casi se me rompe el alma, pero al instante, como una cortina bien ensayada, volvió a cubrirlo todo con una sonrisa. «Sí, mamá, de verdad, solo estoy un poco nerviosa. Ya sabes, es un día grande». Quise decirle: «No me mientas». Quise tomarle la mano y decirle: «No tienes por qué fingir conmigo». Pero no supe cómo empezar. ¿Cómo se atraviesa una pared que tu propia hija ha levantado para protegerse? Mientras pensaba en ello, noté algo más. Cada vez que Laura intentaba hablar o contar algo durante los brindis, Álvaro la interrumpía. No de forma brusca, sino con esa suavidad que se enmascara como cortesía, pero que en el fondo es mandato. «Sí, cariño, ya lo explico yo», decía él con una sonrisa perfecta. Y ella se callaba. Mi pecho se apretó. La reconocí. Esa actitud. La había visto en mujeres que creían que el amor se demostraba aguantando, que proteger era callar, que tener paciencia era virtud.
Pero eso no era amor. Eso era domesticación. La comida avanzaba entre platos que yo apenas probé. Mi marido Antonio notó mi inquietud. Mercedes murmuró cerca de mi oído desde la iglesia: «Estás rara». ¿Qué está pasando? No podía decírselo allí. No podía decir palabras tan grandes en una sala llena de gente. Hablamos luego, susurré. Y él, que me conoce desde hace más de 40 años, simplemente asintió. No preguntó más. Eso es amor de verdad, saber cuándo callar y cuándo sostener. La tarde avanzó, llegó el momento del primer baile. Las luces se atenuaron, sonó una pieza suave de guitarra y violín, y Laura y Álvaro se colocaron en el centro. La gente suspiró, tomó fotos, se emocionó. Y yo miré cada movimiento. Él guiaba demasiado fuerte, ella seguía demasiado dócil. Pero lo peor fue cuando, en un momento de silencio entre compases, vi cómo él le susurraba algo al oído. No escuché las palabras, nadie las escuchó, pero vi cómo ella bajó la mirada, cómo su respiración se volvió corta, cómo sus hombros se recogieron apenas. Eso no era amor. Ese gesto yo lo conocía, lo había visto antes. En Rocío, la hija de don Julián. Y entonces comprendí algo que me atravesó como un rayo. Mi hija ya estaba atrapada. El daño no empezaría después de la boda. Ya había empezado tiempo atrás. La música terminó. La gente volvió a aplaudir. Los camareros comenzaron a servir los postres. Todo parecía seguir con normalidad. Pero dentro de mí algo se estaba rompiendo. No podía quedarme quieta. No podía seguir mirando sin hacer nada. Así que me levanté. Caminé hacia Laura, que se había excusado para ir al baño. La seguí con cuidado, intentando parecer tranquila. Cuando entré, estaba frente al espejo con las manos apoyadas en el mármol, respirando muy despacio, como quien intenta que un castillo entero no se derrumbe. Me acerqué sin decir palabra. Le coloqué una mano en la espalda. Sentí cómo se tensaba. Y luego, lentamente, cómo se derrumbaba. «Mamá», dijo con la voz más pequeña que había escuchado de ella desde que era niña. No lloró fuerte, no hizo escándalo, solo una lágrima lenta, silenciosa, bajó por su mejilla. «No sé si estoy haciendo lo correcto», susurró. Mi alma gritó. La abracé despacio, sin prisas, sin preguntas, sin juicios. «Laura», dije con el amor más firme que pude sostener, «el amor que te rompe. No es amor». Ella cerró los ojos, respiró hondo, iba a decir algo más. Pero justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Era Álvaro. Su mirada no era dulce, no era amable, tenía rabia. «Laura», dijo entre dientes, «te estoy buscando. ¿Por qué tardas tanto?» Yo lo miré directo a los ojos. Esa fue la primera vez que lo enfrenté de verdad. No dije ni una palabra, pero él entendió. Lo supe porque su mandíbula se tensó. «Vamos», ordenó esta vez sin disimulo. Laura dio un paso hacia él por costumbre. Por costumbre, no por voluntad. Yo la sujeté del brazo, suavemente. Apenas una caricia, pero suficiente. Él lo vio, y no le gustó. Había dejado de fingir. Cuando salimos del baño, el salón parecía exactamente igual. La música seguía, las copas sonaban, la gente reía. Pero algo había cambiado. No en el ambiente, no en la boda. Había cambiado dentro de mí. Yo ya no tenía dudas. No tenía excusas. No tenía miedo del que dirán. Sabía lo que debías hacer. Y aunque no tenía aún el plan claro, sabía que no iba a permitir que mi hija viviera lo que vivió Rocío. Aunque me quedara sola contra todos, aunque me llamaran exagerada, aunque me odiaran. Una madre no se rinde. Nunca. Después de aquel momento en el baño, volví a mi mesa con la sensación de estar caminando sobre un suelo delgado, como si cualquier paso pudiera hacerlo quebrarse. Todo seguía igual en apariencia: la música, la iluminación cálida, el murmullo de las conversaciones, el repiqueteo suave de los cubiertos sobre los platos. Pero dentro de mí algo ardía, una determinación que no sabía que tenía. Laura regresó poco después, acompañada de Álvaro. Ella mantenía la cabeza ligeramente baja, como quien intenta desaparecer dentro de sí. Él parecía tranquilo por fuera, pero sus ojos brillaban con una tensión fría. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente para dejar claro que había tomado nota de lo sucedido. La gente comenzó a levantarse para circular entre mesas, saludar y felicitar. Yo me mantuve sentada pensando, observando, intentando reunir fuerzas. Sentía que una decisión se acercaba como una tormenta inevitable. Y cuando una tormenta se acerca, uno solo puede decidir si se esconde o si se mantiene firme y la enfrenta de pie.
Mis cuñadas vinieron a hablarme, comentando lo bonita que estaba la ceremonia, lo elegante que resultaba el salón, lo encantador que era el novio. Yo asentía, sonreía, respondía con frases cortas. Por dentro, solo quería gritar. «Mercedes, ¿estás bien?», preguntó una de ellas. «Llevas toda la tarde muy seria». «Sí», contesté, «solo estoy cansada». Fue una mentira pequeña pero necesaria. El momento decisivo llegó durante los brindis. El padre de Álvaro se levantó para decir unas palabras. Habló de tradición de familia de legado. Habló de cómo los matrimonios requieren sacrificio y paciencia. Todo sonaba bien. Demasiado ensayado, demasiado pulido. Una fachada más. Cuando terminó, la gente aplaudió. Entonces Álvaro tomó el micrófono. Su voz era suave, perfectamente modulada. Laura dijo mirándola, como si la adorara: «Desde que entraste en mi vida, supe que eras la mujer que necesitaba. Me has ayudado a ser mejor, a entender lo que realmente importa». Se detuvo un instante como si se emocionara, y fue en ese momento cuando lo vi con absoluta claridad. Fingía con el público, fingía con mi hija, fingía con todos. Cada palabra era una pieza más de un teatro perfectamente construido. Allí fue cuando sentí que no podía seguir callada. Le toqué el brazo a mi marido bajo la mesa. Sus ojos se encontraron con los míos. No hizo falta una sola palabra. Él entendió. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban, pero mi voz no. «Laura», dije suavemente, «¿podemos hablar un momento, a solas?». Hubo un silencio incómodo. Álvaro se giró hacia mí con una sonrisa tensa. «Creo que ahora no es el momento, Mercedes. Estamos en medio de...». «Es el momento», lo interrumpí. Las conversaciones alrededor comenzaron a apagarse. La gente curiosa se giró. El ambiente se tensó como una cuerda. Laura me miró, y en sus ojos había súplica. No de miedo, sino de alivio. Ella se levantó conmigo. Álvaro, en cambio, no se movió. Laura dijo más bajo, más duro: «Si sales ahora vas a arruinar tu propio día. Siéntate». La manera en que lo dijo fue como si un telón se cayera de golpe. Ya no quedaban máscaras. La sala entera lo escuchó. Y los susurros comenzaron. «¿Lo ves?», le dije a mi hija sin perder la calma. «Eso no es amor». Laura estaba paralizada. Entonces, sin pensarlo, la tomé de la mano. No para arrastrarla, no para forzarla, sino para recordarle quién era. Ella dio el primer paso, luego el segundo. Luego la acompañé hacia un pasillo lateral lejos de la multitud. Cuando estuvimos solas, ella rompió. No con llanto desbordado, sino con un temblor silencioso. «Mamá, yo pensaba que podía manejarlo, que si tenía paciencia él cambiaría. Pensé que, si lo hacía bien, si no discutía, si cedía, él sería el hombre del que me enamoré». La abracé lento, como quien recoge hojas caídas sin dañarla. «Hija», susurré, «hay hombres que no cambian, pero las mujeres sí podemos. Podemos decidir. Podemos decir basta». Ella se aferró a mí como cuando tenía 5 años y le daba miedo la oscuridad. «No quiero esta vida», dijo quebrándose. Y allí estaba la verdad, llana, clara, dolorosa y luminosa. Volvimos juntas hacia el salón. Entramos tomadas del brazo. La música había cesado. La gente murmuraba. Álvaro estaba de pie, rígido, la mandíbula tensa. «¿Qué habéis estado hablando?», preguntó con veneno detrás de cada sílaba. La voz de Laura no tembló, era suave, pero firme. «Necesito tiempo, Álvaro». Fue como si le hubiera abofeteado. «Tiempo», repitió él. «¿No te das cuenta de lo ridícula que estás siendo? ¿Del espectáculo que estás dando?». Varias personas se levantaron de sus sillas. El ambiente se crispó. Algunos familiares del novio intentaron intervenir, otros solo observaron. Y entonces ocurrió lo que nunca olvidaré. Don Julián entró nuevamente. No estaba solo. Venía acompañado de 2 policías. El salón entero quedó en silencio. Solo se escuchaba el eco de los pasos. Uno de los agentes se dirigió a una de las mesas principales. Doña Teresa, apellido del novio, la madre de Álvaro, que hasta entonces había mantenido una postura impecable, se levantó con una sonrisa congelada. «¿Debe haber algún malentendido?». «Tiene derecho a guardar silencio», dijo el agente. «Está usted detenida por fraude fiscal, falsificación documental y obstrucción a la justicia». La sala se llenó de exclamaciones, gritos ahogados, incredulidad. Álvaro se abalanzó hacia su madre. «No podéis hacer esto, no tenéis derecho». El otro policía lo detuvo firme mientras la mujer era esposada. Yo observaba, mi hija también. Un hilo terrible se desenrollaba ante nuestros ojos. Una verdad escondida durante años estaba saliendo a la luz. Y aunque aquello doliera, aunque fuera escandaloso, aunque la boda estuviera hecha pedazos,
Era lo necesario. Era lo justo. Era finalmente el comienzo de la libertad. El salón quedó en silencio. No era el silencio suave de la emoción, ni el silencio delicado que se guarda en las iglesias. Era un silencio pesado, estremecido, como si el aire se hubiera vuelto más espeso y difícil de respirar. Todos los invitados familiares, amigos, vecinos, estaban paralizados con las miradas clavadas en la escena que se desarrollaba ante ellos. A doña Teresa, la madre del novio, la estaban esposando con movimientos firmes y precisos. Sus joyas tintineaban y su perfume caro parecía desentonar con la dureza de aquel momento. Ella seguía intentando mantener la compostura, pero el temblor en sus labios la delataba. «Esto es un error», insistía mirando a todos como si esperara que alguien la defendiera. «Un error horrible. Llamaré a mi abogado inmediatamente». Pero nadie se movió. Los invitados, en vez de salir en su defensa, daban un paso atrás como si no quisieran quedar asociados a ella. Algunos susurraban, otros grababan discretamente con el móvil. Pero la mayoría simplemente observaba helada. Álvaro, en cambio, no tenía intención de rendirse. «No os la lleváis así», gritó con una furia que ya no se molestaba en ocultar. «¿Sabéis quiénes somos? ¿Sabéis con quién estáis tratando?» Su voz resonó en el salón, pero ya no tenía el efecto que debía tener. Ya no inspiraba respeto ni autoridad. Solo mostraba lo que realmente era un hombre acostumbrado a controlar, a dominar, a imponer su voluntad. El policía que lo tenía sujeto no se inmutó. «Señor, le recomiendo que mantenga la calma. Está obstruyendo el trabajo oficial». Pero Álvaro no escuchaba. Sus ojos estaban rojos, encendidos. Y de pronto giró la mirada hacia Laura y hacia mí. Nos miró como si hubiéramos sido nosotras quienes hubiéramos llamado a la policía. Como si fuéramos responsables de la caída de su familia. «¿Has sido tú?», escupió mirando a mi hija. «¿Has hecho esto?». Laura retrocedió un paso, pero yo me adelanté poniéndome entre ambos. «No te atrevas a hablarle así», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él rió una risa corta, amarga, cargada de desprecio. «Claro, la madre metiéndose donde no la llaman. Siempre es así. Siempre hay una madre que destruye lo que no entiende». No respondí. Siempre hay una madre que protege lo que ama. Mis palabras no fueron un grito. Fueron un muro. Álvaro dio un paso adelante como si quisiera invadirme, intimidarme, aplastarme con su presencia. Pero esta vez mi hija no se quedó detrás de mí. Ella avanzó y se colocó a mi lado hombro con hombro. Álvaro dijo con voz suave pero completamente decidida: «Yo no voy contigo». Él parpadeó incrédulo, como si no pudiera comprender que algo tan pequeño como una frase pudiera derribar su mundo. «¿Qué?», balbuceó. «He estado intentando convencerme de que todo lo difícil era solo una fase, que tu control era amor, que tus silencios eran protección. Pero mamá tiene razón», respiró hondo sosteniendo su mirada. «El amor que duele, el amor que encierra, el amor que asfixia, no es amor». Fue como ver una puerta abrirse lentamente, dejando entrar una luz que llevaba tiempo esperando. Álvaro intentó hablar, pero su voz se quebró. «Laura, yo lo hice todo por nosotros». Ella negó despacio con una tristeza honda. «¿No? ¿Lo hiciste por ti?». La policía comenzó a sacar a doña Teresa del salón. Álvaro quiso seguirlos, pero el agente lo detuvo. «Señor, le repito que debe mantenerse al margen», dijo con calma. Entonces algo se rompió dentro de él. Su máscara, su compostura, su apariencia. Y todo quedó al descubierto. «No puedes dejarme», gritó, extendiendo la mano hacia Laura como si fuera un objeto que se le escapaba. Laura dio un paso atrás. La policía también vio el peligro. En un movimiento rápido y firme, el agente lo inmovilizó sujetándolo por los brazos. «Queda usted retenido por resistencia», anunció uno de los policías. Los invitados retrocedieron aún más. Algunos se taparon la boca. Otros apartaron la mirada, incapaces de sostenerla. Y entonces, mi hija lloró. Pero esta vez no era un llanto de dolor. Era un llanto de liberación. Me acerqué y la abracé. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos como un pájaro que finalmente ha encontrado el hueco por el que escapar de la jaula. «Lo sé, hija», susurré mientras ella lloraba. «Ya está. Ya pasó. Estoy aquí». Mi marido también se acercó. Nos rodeó a ambas con sus brazos. Éramos una familia que había estado a punto de romperse, pero que ahora se sostenía. A nuestro alrededor, el salón seguía lleno de murmullos, de miradas de confusión. Pero para nosotras, en ese abrazo, el mundo se había detenido.
No fue un cierre bonito, no fue un fin perfecto, no hubo aplausos. Pero había algo más importante. Verdad, dignidad, y la primera semilla de la libertad. Mientras la policía se llevaba a Álvaro y a su madre don Julián, se acercó despacio sin querer invadir, pero con los ojos brillantes de emoción contenida. Yo lo miré, él me miró. Y entendimos sin palabra. A veces el destino pone a las personas correctas en el momento correcto. A veces el dolor compartido es el puente que salva a otros. Y esa tarde, en medio de un banquete roto y un silencio lleno de miradas, comenzó el camino hacia la reconstrucción. Los días que siguieron a aquella boda truncada fueron extraños, callados, como si el mundo hubiera perdido su sonido por un tiempo. La noticia corrió por el pueblo más rápido que cualquier rumor de feria. La madre del novio detenida, la boda cancelada, la novia llorando. Todo el mundo sabía algo, o creía saberlo, o quería opinar, y como suele pasar, las versiones se multiplicaron exageradas o incompletas. Yo intenté no pensar en eso. Intenté concentrarme en lo único importante, mi hija. Los primeros días Laura apenas hablaba. Se despertaba tarde, se sentaba en el sofá con una manta sobre los hombros y miraba hacia la ventana sin realmente mirar nada. No lloraba, no hablaba, no protestaba, estaba vacía. O eso parecía. Y a mí se me rompía el corazón en cada respiración. No había palabras para consolar ese tipo de dolor, el dolor de darse cuenta de que el amor que una creía tener en las manos era en realidad una cadena suave, tejida poco a poco, casi sin darse cuenta. Y cuando esa cadena se rompe, aunque la libertad llegue, las muñecas siguen doliendo. Yo me sentaba a su lado en silencio. Le preparaba su desayuno. Le peinaba el cabello despacio como cuando era pequeña y tenía los nervios revueltos antes de ir al colegio. No intentaba decirle que todo pasaría. Esas palabras a veces son un insulto, porque cuando el alma duele, uno necesita ser sostenido, no corregido. Una tarde, cuando el sol ya estaba bajando, ella habló por fin. Mamá, dijo sin apartar la vista de la ventana, no sé cómo no lo vi. Porque estabas enamorada, le respondí con la voz tranquila. Y cuando una ama quiere creer lo mejor, no tiene nada de malo. Eso significa que tu corazón es bueno. Laura respiró hondo. Me siento tonta. Yo negué despacio. No. Tú fuiste valiente. Aguantaste porque pensabas que podías salvarlo. Y cuando entendiste que no podías, tuviste la fuerza de dejar de intentarlo. ¿Sabes cuánta gente no lo hace nunca? Ella volvió la cabeza hacia mí. Y por primera vez desde la boda, pude ver en sus ojos algo más que tristeza. Vi aprendizaje. Una semilla de claridad. Mamá susurró apoyando la frente en mi hombro. ¿Gracias? La abracé, no dije nada. A veces el amor solo necesita abrazos. Los días continuaron. Lentamente el silencio fue dejando lugar a hábitos, caminar juntas por la avenida, preparar la comida, poner música suave mientras se ventilaba la casa por las mañanas. Pequeños gestos, pequeñas semillas de vida nueva. Un día Laura me dijo: quiero volver a hablar con mis amigas. Las dejé de lado por él, no quiero perderlas. Quise llorar, pero solo sonreí. Ese fue el primer paso de regreso a ella misma. Poco después decidió también retomar su antiguo trabajo en la biblioteca municipal. Recordaba cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de los niños que iban a la hora del cuento. La primera mañana que se preparó para volver, la vi arreglarse frente al espejo sin prisa, con cariño, peinándose el pelo con calma. No llevaba maquillaje, no llevaba joyas, solo llevaba su rostro, su propio rostro. Ese día, al verla salir por la puerta, entendí que la luz estaba volviendo. Pero no todo eran pasos fáciles. Había noches en las que se despertaba agitada. Había días en los que dudaba de sus decisiones. En esos momentos yo le recordaba algo simple. Hija, sanar no es olvidar. Sanar es aprender a respirar sin dolor. Y ella sentía sin necesidad de hablar. Una tarde, mientras estaba preparando café, sonó el timbre. Cuando abrí, allí estaba don Julián. Se veía más viejo que en la boda, como si aquellos días también hubieran sido pesados para él. Traía una bolsa de rosquillas caseras y un gesto humilde, casi inseguro. No venía a molestar, solo quería saber cómo está Laura, dijo con esa voz de hombre que carga más recuerdos que palabras. Está mejor, respondí abriendo paso. Pase. Entró con cuidado, como quien teme romper la quietud de una casa que aún se recompone. Laura salió del salón cuando lo vio y se quedó de pie sin saber qué decir. Él bajó la cabeza. Perdóname. Laura frunció el ceño confundida. ¿Perdonarle? ¿De qué? De no haber hablado antes, respondió él,
y su voz se quebró. Si hubiera tenido el valor de denunciar, de gritar la verdad, quizá tú no habrías pasado por esto. Laura se acercó y lo abrazó despacio. Su abrazo fue suave pero entero. No tiene que pedir perdón, don Julián, susurró ella. Gracias por avisar cuando pudo. Yo desde la cocina me quedé quieta escuchando, y algo dentro de mí también soltó un peso antiguo. A veces la justicia llega tarde, pero llega. Semanas después, una tarde luminosa de primavera, Laura y yo estábamos sentadas juntas en un banco de la plaza. El cielo estaba limpio y una brisa tibia movía las hojas de los naranjos. La vida parecía sencilla otra vez. Mamá, dijo ella mirando al frente sin prisa. ¿Tú crees que algún día podré enamorarme otra vez? La pregunta no era desesperada, era tranquila, era un brote nuevo. Yo tomé su mano. Claro que sí. El problema nunca fue amar. El problema fue amar a quien no sabía amar sin herir. Ella sonrió. Una sonrisa verdadera esta vez, pequeña pero viva. Aquella tarde comprendí algo profundo. La venganza no siempre es destruir al otro. La venganza más grande, la más digna, la más firme, es recuperar tu vida. No necesitábamos castigar a Álvaro. La vida ya había hecho lo necesario. Lo que nos tocaba ahora era reconstruir. Porque la libertad no es un grito, es un amanecer lento. Y Laura ya estaba empezando a abrir las ventanas para dejar entrar el sol. Pasaron algunos meses. La vida, poco a poco, fue encontrando su ritmo otra vez. No igual que antes, porque las heridas dejan cicatrices, y las cicatrices cambian la forma de caminar. Pero hubo algo hermoso en ese proceso. Cada paso nuevo era consciente, elegido con cuidado, con verdad. Laura volvió a trabajar en la biblioteca. Los primeros días regresaba cansada, pero no era el cansancio de la tristeza, era el cansancio de volver a ocupar un espacio propio, de reconectar con su voz, de mirar al mundo sin miedo. Los niños la adoraban como siempre. Las madres la saludaban con cariño. Algunos vecinos la miraban con curiosidad, pero ninguno con desprecio. Y aunque había quienes querían saber detalles, Laura aprendió a responder con una frase sencilla. Fue una decisión difícil pero necesaria. Ahora estoy bien. Y eso bastaba. Yo, mientras tanto, me encontraba a veces sentada en la cocina por las noches, tomando una infusión y mirando por la ventana. Pensaba en todo lo ocurrido, en los silencios que guardamos las madres, en los miedos que no decimos, en las intuiciones que a veces intentamos apagar. Durante años creí que amar a un hijo era no interferir. Ahora sé que a veces amar es intervenir antes de que se hunda. Mi marido Antonio también lo sintió. Una tarde, mientras poníamos la mesa, me dijo algo que nunca olvidaré. Mercedes, hiciste lo correcto. Si tú no hubieras visto lo que yo no supe ver, nuestra hija hoy estaría perdida. Gracias. Yo apoyé la mano sobre la suya y cerré los ojos. No había victoria en sus palabras. Había reconocimiento. Había unión. Había memoria. Un sábado por la mañana sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con Rocío, la hija de don Julián. No la veía desde hacía años. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo, y los ojos un poco cansados, pero en su mirada había una serenidad nueva. No la serenidad de quien nunca sufre, sino la de quien ha sobrevivido. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa suave. Claro, hija, respondí, y la abracé con afecto sincero. Laura salió de su habitación al oír las voces. Cuando vio a Rocío, se quedó quieta como si se mirara en un espejo de tiempo. Se acercaron despacio como quien reconoce una historia que solo ambas entienden. No hablaron de Álvaro, no hablaron del daño, no hicieron falta explicaciones. Rocío solo dijo: no estabas sola, no estabas loca, no lo imaginaste, yo sé cómo se siente. Y Laura, con lágrimas contenidas, respondió: gracias por decírmelo. Aquellas palabras fueron un puente, no hacia el pasado, sino hacia adelante. Los meses siguieron pasando. Laura comenzó terapia. Algunas sesiones la dejaban agotada, otras la iluminaban. Había días en los que se sentía fuerte y otros en los que la sombra de la duda regresaba, pero ya no estaba sola para sostenerla. Yo estaba, Antonio estaba, don Julián estaba, Rocío también. Un hogar no es solo paredes y muebles, un hogar es quien te espera cuando vuelves. Y ella estaba volviendo, poco a poco, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Una tarde de primavera, Laura me preguntó si quería acompañarlas a la procesión del barrio. Hacía años que no iba. Me emocionó que me lo pidiera. Caminamos juntas entre gente conocida, velas, incienso, el murmullo antiguo de las saetas.
Era una tarde cálida, y la luz del atardecer teñía de oro los azulejos. A mitad del recorrido Laura se detuvo y me tomó la mano. Mamá dijo, he pensado mucho en todo lo que pasó. Y ahora entiendo algo, no se trata de olvidar, se trata de perdonarme a mí misma por no verlo antes. Yo apreté su mano. Eso es crecer, hija, y crecer siempre duele un poco. Ella sonrió, una sonrisa verdadera, clara, abierta. La misma sonrisa que tenía cuando era niña. El tiempo siguió suavizando los contornos del recuerdo. Un domingo, mientras desayunábamos al sol en el patio, Laura dijo casi casualmente: creo que me gustaría viajar, conocer otros sitios, estar un tiempo conmigo. Yo levanté los ojos y sonreí. No era escapatoria, era libertad. Me parece una hermosa idea, contesté. Yo cuidaré la casa, y cuando vuelvas me cuentas todo. Laura rió, y en su risa había algo que me llenó de paz. Su vida seguía. Y la mía también. No hubo revancha. No hubo venganza ruidosa. No hubo castigo teatral. La verdadera venganza fue esta. Mi hija recuperó su voz, mi hija recuperó su dignidad, mi hija recuperó su vida. Y yo, como madre, recuperé la certeza de que el amor que protege no es el que se calla, sino el que permanece. Antes de cerrar esta historia, quiero decir algo que nace del corazón. A quien escucha esto, y quizá reconoce algo de sí en Laura o en Rocío, si alguna vez sentiste que el amor te hacía más pequeño en lugar de hacerte más fuerte, si alguna vez tuviste miedo de decir basta porque creías que estarías solo. No estás solo, no estás sola. La vida puede ser reconstruida, las alas vuelven a crecer, la luz regresa. Y siempre, siempre hay alguien que puede sostenerte mientras vuelves a aprender a caminar. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar, si conoces a alguien que pueda necesitar escucharla, compártela, deja tu reflexión. Suscríbete para acompañarnos en más historias donde la vida se mira con verdad y con alma. Gracias por escuchar, gracias por sentir conmigo, gracias por estar. Fin.